Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el Dios Todopoderoso, esos milagros cotidianos y extraordinarios. El Salmo 31, 19 y 20 nos habla de eso. Porque el tema de hoy es el Dios Todopoderoso. Todos necesitamos milagros en nuestra vida. Y Jesús nos dice que haríamos obras mayores que Él en Juan 14, 12. Sin embargo, la Biblia no nos da una fórmula exacta para obtener milagros, sino que nos señala hacia una vida de comunión con Dios. Comunión con Dios. Vamos a explorar cómo la presencia de Dios es la verdadera fuente de todos los milagros y cómo vivir una vida llena de su presencia puede traer bendiciones y milagros de manera natural. Pero lo primero, preguntémonos, ¿qué es un milagro? Bueno, es un hecho producido por una intervención especial de Dios que escapa al orden de las causas naturales establecidas por Él y destinadas a un fin espiritual. Un milagro, en el sentido más completo, es un acontecimiento de la providencia de Dios, en el que el resultado va más allá de lo que las propiedades naturales de las cosas creadas implicadas podrían haber producido. Claro que es lógico que el Creador puede actuar por encima de las leyes naturales creadas por Él mismo, y cuando esa actuación no sea contradictoria, Él lo va a hacer. Dios no puede hacer que un círculo sea cuadrado o que el frío sea a la vez caliente, pero puede hacer que lo frío se haga repentinamente caliente o que se suspenda por un tiempo la ley de la gravedad. Ahora bien, para realizar esa acción extraordinaria y tan poco habitual, debe existir un motivo. Y ese es el punto 2. Debe haber la necesidad de milagros. Y entonces es cuando debemos preguntarnos, ¿necesitamos milagros en nuestras vidas? Bueno, tal vez pensemos que no necesitamos milagros y podemos vivir sin cosas sobrenaturales. Pero realmente sí necesitamos muchos milagros en nuestra vida, porque mucho de lo que vivimos son milagros tremendos en nuestras vidas. Veamos lo que dice el Salmo 77, 14. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Esto nos recuerda que Dios es quien hace maravillas y quien muestra su poder. Y también el Salmo 31, 19 y 20 dice, qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Los escondes en el refugio de tu presencia a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de las lenguas acusadoras. En este salmo nos dice que la bondad de Dios es grande y protege a quienes confían en Él. Estos versículos nos muestran que todos necesitamos milagros y que Dios tiene el poder de realizarlos. Sin embargo, al leer la Biblia notamos que hay un patrón fijo para los milagros y para que estos se hagan realidad. Porque en tercer lugar, todos deseamos milagros. Dice el pastor Matt Barterson en su nuevo libro, Ladrón de tumbas, que muchas personas desean milagros en sus vidas, pero evitan las dificultades que los requieren. Vea lo que estoy diciendo. Muchos queremos milagros en nuestras vidas, pero no queremos enfrentar las dificultades. Él explica que el enfoque de la fe cristiana no debe ser buscar milagros, sino buscar a Dios. Y al hacerlo, esto es lo que va a producir que las maravillas ocurran naturalmente en la vida de los creyentes. Para experimentar milagros hoy en día es necesario enfrentar situaciones difíciles que demandan una intervención divina o milagrosa. Batterson dice que existe una semejanza, un paralelo entre los milagros realizados por Jesús en su tiempo y los milagros que Dios puede realizar hoy en día. Y a lo largo de ese libro, él ilustra cómo Dios puede hacer milagros aún mayores hoy en día y cómo estos milagros son el resultado de una necesidad extrema
y una inquebrantable fe. Todo el mundo quiere un milagro, pero no queremos estar en una situación donde necesitemos de uno. Pero no puedes tener un milagro sin el otro. A veces lo que percibimos como nuestro problema es realmente Dios preparándonos para hacer algo milagroso en nuestras vidas. Tienes que estar capacitado para ver estos problemas como oportunidades. Así que Dios puede intervenir. Batterson dice que deberíamos valorar los milagros de nuestra vida cotidiana como los latidos de nuestro corazón y el hecho de que Dios guarda nuestro planeta en órbita, pero siempre debemos de estar creyendo que Dios puede hacer milagros fuera de lo normal que en algún momento algunos de nosotros necesitamos. Claro que es posible que queramos mover la mano de Dios y decirle, Dios, voy a mover la mano para que vos hagas esto y lo otro, para que realices un milagro así, pero no debemos buscar milagros. Debemos buscar a Jesús. Y si buscamos a Jesús, vamos a encontrar los milagros, porque eso es lo que Él hace. Debemos mantener una postura de humildad y entender que la única persona que puede realizar un milagro es Dios y que hay un impulsador para los milagros y ese impulsador se llama fe. Por eso, en cuarto lugar, ¿cuál es la fuente de los milagros? La fuente de un milagro no será de donde tú crees que va a venir. La fuente siempre es inesperada. Eso nos lo dice Isaías 55:8 en la Nueva Traducción Viviente, que dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. La mayoría de nosotros tenemos necesidades en nuestra vida que deseamos que se cumplan. Y muchos de nosotros tratamos de averiguar cómo conseguir que se cumplan. Y es cuando tú dices, quizá Dios podría hacerlo de esta manera. O tal vez yo podría ayudar a Dios de acuerdo con esto. O tal vez Dios podría escuchar una sugerencia que yo le voy a dar. Cuidado, porque estás tratando de manipular a Dios y no funciona eso. Dios le dijo a Abraham, por ejemplo, que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a ser padre de una gran nación. Abraham tenía casi 100 años y le costó un poco creer la promesa de Dios. Así que junto con su esposa tomó cartas en el asunto y tuvo relaciones sexuales con una mujer que no era su esposa. De esa relación nació un hijo llamado Ismael. Pero Dios le dijo, no, ese no es el que yo te prometí. Ese plan es el que se te ocurrió a ti usando tu plan. Pero ese no es mi plan. Mi plan es que voy a usar a tu esposa, Sara, de 90 años, y hacer un milagro mucho después de que ella no sea capaz de tener hijos. La forma en que tú quieres satisfacer la necesidad en tu vida no es la forma en que Dios quiere satisfacer la necesidad en tu vida. De manera que tu manera es la segunda mejor, pero no es la mejor, porque el camino de Dios siempre es mejor. Si usted y yo pudiéramos entender a Dios, seríamos Dios, pero no lo somos. Permíteme darte un pequeño calmante para el estrés. En este momento yo quiero que tú repitas 10 veces, Dios es Dios y no yo. 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 Sigue. Diez veces. Recuerda Isaías 55:8. Mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están por encima de los que tú puedes imaginarte. La fuente de un milagro siempre llega de forma inesperada, pero no debes preocuparte, no temas, no trates de entenderlo. Confía en Dios y di, no sé cómo lo va a hacer. No sé cómo Dios lo va a hacer,
pero Él lo va a hacer. Si Dios te dice que lo hagas, aunque no tenga sentido, lo haces. Incluso si ir en esa dirección o ir a ese lugar o hablar con esa persona no tiene sentido, simplemente obedeces a Dios y haces lo que Él dice que hagas. Y entonces te vas a preparar para recibir un milagro. Reflexiona sobre esto. ¿Qué buscas como fuente de tu esperado milagro? ¿O hay una persona a la que estás recurriendo? Recuerda que la presencia de Dios es la fuente de los milagros. Quinta cosa, las mentiras de las fórmulas. Muchas veces escuchamos fórmulas o métodos para obtener milagros, pero en experiencia estas fórmulas fallan. Por ejemplo, vemos que Dios responde oraciones de maneras diferentes y a veces inexplicables. La clave no está en seguir una fórmula, sino en entender que la presencia de Dios es la fuente de todos los milagros. Porque no es la fórmula lo que trae el milagro, sino que andar en comunión con Él trae el milagro. Por eso no sigas buscando fórmulas. Pablo, por ejemplo, sanaba con el sudor de su delantal, con la orden o con la declaración de fe. Así que olvida fórmulas. Busca a Dios. No se trata de tu fe, sino de su fe. No es lo que hagas, sino lo que Él es. En sexto lugar, ¿sabes cuál es el error de buscar fórmulas? El error de los libros acerca de cómo recibir tu milagro es que le dan la fórmula del milagro, pero no hablan de la presencia con Dios. Sin comunión diaria, las fórmulas son solo palabras. Esto explica por qué Jesús y los apóstoles no tenían un ritual fijo de cómo traer un milagro. Pedro le dijo al paralítico, lo que tengo te doy. Y lo que él tenía era el nombre de Jesús, la comunión con Él. Los incrédulos veían los milagros y comentaban, Hechos 9:33, estos estaban con Jesús. Ellos intuyeron que los milagros venían de una presencia con la que ellos habían estado y seguían estando. Es la presencia de Dios expresada en la Biblia, donde se habla de su presencia y no se refiere a un momento, sino a un vivir todo el tiempo. Si lo veo hacia atrás, lo voy a ver hacia adelante. Vemos que Dios ha estado en el acto de bondad, luego en las coincidencias, luego en las interrupciones divinas y así cada día nos hacemos más conscientes de dónde y cómo Él trabaja en nuestra vida. Buscar fórmulas para obtener milagros nos lleva a la frustración y es cuando no obtenemos respuestas. En cambio, debemos de buscar una relación continua con Dios. Los milagros en la Biblia ocurrieron de diferentes maneras porque estaban basados en la presencia de Dios, no en un ritual específico. Por eso, en séptimo lugar, necesitamos comunión diaria con Dios. La comunión diaria con Dios nos lleva a una relación íntima en la que Él está presente en cada aspecto de nuestra vida. No buscamos milagros, sino su presencia. Y es en esta comunión constante que los milagros van a ocurrir naturalmente. Al caminar con Dios vamos a experimentar su gracia y su poder en nuestras vidas cotidianas. La presencia de Dios no es solo un sentimiento o una experiencia momentánea, sino una relación constante y diaria con Él. Vivir en comunión con Dios es lo que trae los milagros, no una oración perfecta o un acto específico o una oración muy linda. Los milagros no son hechos aislados, sino la expresión de Dios en medio de la comunión diaria tuya y Él. Observemos esto en Hechos 10:38. Y dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Note esta última frase, Dios estaba con él. Ahí está el secreto. La presencia de Dios es una relación con Él. No es un toque, no es un sentir, no es una expresión.
Es un vivir las 24 horas del día en una relación de intimidad con Dios. Cristo conmigo, comprando en súper. Ahí está, en las góndolas, viendo los precios. Cristo conmigo, caminando. Cristo conmigo, paseando. Cristo conmigo, viajando. Cristo jugando con mis hijos, acompañándome en mis reuniones. Él es parte activa todo el día. Él está involucrado en mi diario vivir. Yo vivo en su vivir. Y octava cosa, tenemos que aprender a vivir en bendición, porque las bendiciones son el poder de Dios manifestado en nuestras vidas diarias a través de la salud, de la prosperidad, de las fuerzas. Cuando las bendiciones se detienen es cuando necesitamos un milagro. Sin embargo, vivir en bendición es mejor que depender de milagros, ya que nos permite caminar constantemente en el poder y la gracia de Dios. Concluyo con esto. En lugar de buscar fórmulas para obtener milagros, usted y yo debemos de buscar a Dios y su presencia en nuestra vida diaria. La comunión con Él nos lleva a vivir en bendición y a experimentar su poder de manera natural. Recordemos que nuestra relación con Dios es la clave para ver su mano actuar en nuestras vidas, ya sea a través de milagros, bendiciones o la vida cotidiana. Vivamos cada día disfrutando de su presencia y confiando en su gracia para guiarnos y sostenernos. Vamos a orar. Señor, gracias por las bendiciones que nos das. Gracias por cada milagro diario. Gracias por el milagro de la vida. Gracias por el milagro de la vista, del oído, del olfato, de poder hablar, caminar, tocar, tener relaciones. Saber que tú vives. Gracias porque nos invitas a ser parte de tu reino. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque haces milagros todos los días y a cada rato en nuestras vidas. Ayúdanos a ver esos milagros. Y te decimos muchas gracias. Queremos tener intimidad contigo, mayor comunión. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda que el Señor te levanta, el Señor te limpia y te restaura para que lleves fruto.